Ahora tenemos contacto con el doctor José Luis Traba Manzanilla, experto en temas hídricos, doctor de la Universidad de Colorado, a quien agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para una entrevista breve. Estamos con usted, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas tardes. Gusto en saludarte. El gusto es nuestro, doctor. Bueno, pues este acuerdo que se está buscando entre México y el gobierno de Estados Unidos para el asunto del agua que tenemos que, de acuerdo al Tratado de 44, tenemos que entregar a Estados Unidos y que hemos dejado de hacer en los últimos 5 años. Justamente hemos incumplido, pues, en los últimos 5 años, precisamente porque no hay agua. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Se llegó a un buen acuerdo al respecto? Mira, Pepe, la realidad es que yo no conozco el acuerdo porque no se ha publicado con detalle. Eh, pero definitivamente yo dudo que se haya llegado a un acuerdo sobre la base de un plan integral. Eso hubiera llevado muchísimo más tiempo. También te puedo decir que si únicamente México en este momento liberó agua para satisfacer la demanda de los agricultores americanos, pues obviamente esto ha sido en detrimento de los agricultores mexicanos, puesto que se está tomando agua que le pertenece a México. Hay que recordar, Pepe, y lo voy a hacer muy rápidamente, que el tratado en lo que se refiere a las aguas del Bravo tiene tres componentes fundamentales. Uno son los escurrimientos del Bajo Bravo que pasan por Fort Whitman hasta el Golfo de México. De esos escurrimientos, el 50% le corresponde a México. Eso por el tratado. El otro componente son las aguas del río San Juan y las del Álamo, de las cuales el 100% le corresponden a México. Y finalmente está el agua de los afluentes del Bravo, empezando con el Conchos, etcétera, y de las cuales 2/3 de esas aguas le corresponden a México. Solamente, fíjate, solamente 1/3 de esas aguas le corresponden a los Estados Unidos. Ahora, un detalle muy importante que yo creo que no se ha tomado mucho en cuenta es la cuestión del cambio climático. Todos hemos oído y hemos sentido el cambio climático. El cambio climático está presente, es una realidad en este planeta Tierra. Ha ocasionado huracanes más violentos, ha ocasionado sequías, ha ocasionado incendios. El cambio climático está con nosotros. Bueno, pues cuando el tratado se llevó a cabo, los ingenieros mexicanos que hicieron los cálculos de escurrimientos de estos afluentes que acabo de mencionar, de acuerdo a los datos hidrológicos que tenían en ese momento, calcularon que se podía disponer de aproximadamente 1,450 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, se les hizo muy fácil que la tercera parte de estos escurrimientos, es decir, aproximadamente 431 millones de metros cúbicos, podían ser incorporados como cuota fija de México al tratado. La verdad del asunto es que se equivocaron rotundamente. Bueno, yo no diría que se equivocaron, sino más bien pecaron de optimistas porque no tomaron en cuenta el cambio climático. Y en 80 años las cosas han cambiado drásticamente. Ahora no hay posibilidades de renegociar ese tratado del 44, tomando en cuenta estos hechos, estas evidencias que hacen ya, vamos, iluso pensar en los volúmenes que se pensaron hace 80 años. Definitivamente sí, definitivamente yo creo que un plan integral de negociación con los Estados Unidos debiera ser la revisión de esta parte del tratado para evitar que México se comprometa a volúmenes con los que ya no puede cumplir y además en forma fija. Yo creo que una revisión tendría que implicar una revisión completa del ciclo hidrológico, digamos, de los últimos 20 años, para ver cuáles son realmente las aportaciones en este momento y cuál es el volumen que México realmente puede aportar. Porque si nos quedamos con esos 433 millones, lo que va a pasar es que nunca vamos a poder cumplir con ellos. Las condiciones han cambiado drásticamente en la cuenca. El ciclo hidrológico es otro y además las presiones en función de las demandas de la agricultura, de la industria, de los centros urbanos han cambiado abruptamente, de tal manera que estamos hablando de algo que se negoció en 1944 en el 2025. Esto no es posible. Simplemente no es lógico. Ahora, doctor, ¿qué pasa si México incumple? Porque es evidente que es otra de las presiones que está ejerciendo el gobierno estadounidense,
digo, a petición, claro, de los agricultores tejanos que habitan un estado eminentemente republicano, que han recurrido con sus influencias y sus conexiones con el gobernador Abbott, etcétera, al presidente Trump, y el presidente Trump manda a decir a través de su secretaria de Agricultura, bueno, vámonos entendiendo porque no nos han cumplido en los últimos 5 años y ya es tiempo de que me cumplan. Ahí la Casa Blanca está defendiendo los intereses, claro, de sus connacionales, pero insistimos, México no tiene para dar lo que no puede. ¿Qué pasa si México incumple? Claro, es como si este señor Trump pensara que nosotros tenemos guardada el agua en una caja fuerte, y eso simplemente no es así. El agua de un ciclo se utiliza en el ciclo y se acabó, y viene el segundo ciclo y así sucesivamente. Si nosotros estamos comprometidos a un volumen fijo de 430 millones sobre la base de cálculos optimistas que se hicieron en 1944, estamos totalmente errados. Eso se tiene que modificar. Otra de las condiciones clave, Pepe, y eso, fíjate, se aplica en la cuenca del río Colorado, es que tiene que revisarse el caso extremo de sequías, porque en el caso extremo de sequías, todos los usuarios de la cuenca deberían cargar proporcionalmente con la parte correspondiente del déficit hidráulico. Es decir, si hay una sequía, entonces los agricultores norteamericanos tendrían que reducir su demanda en una proporción a el déficit que se ha presentado, de la misma forma que lo tendrían que hacer los agricultores mexicanos. Y esto no sucede así. Resulta ser que cuando hay sequía, los agricultores norteamericanos quieren seguir sembrando las mismas superficies, castigando obviamente las superficies que los agricultores mexicanos pueden sembrar. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Nos queda claro el panorama y el grado de dificultad para tratar de encontrar un acuerdo efectivo con base en la realidad derivada del cambio climático, entre otras cosas, la sequía y demás. Gracias, doctor. Estaremos en consulta permanente con usted. Muchas gracias a ti, Pepe. Gusto en saludarte de nuevo. Igualmente, gracias. El doctor José Luis Traba Manzanilla, experto en temas hídricos, creo que se le nota, ¿no? Es doctor de la Universidad de Colorado y le entiende muy bien a todo este asunto. Hoy dijo la presidenta, por cierto, vamos a entregar el agua mientras no afecte a los mexicanos. Ya lo comentaba hace un momento Óscar Holguín. Hagamos una pausa muy breve.